El objetivo del Museo de la Ciudad es recuperar la historia de Paraná a través de distintos objetos de época. Esta ciudad no tiene fundación, ya que fue formada por un grupo de personas que se acercaron por la riqueza de su suelo, así como también por el ganado cimarrón y de aquello de lo que se podía vivir en estas tierras. En un principio, las personas que se iban acercando armaban sus ranchos a orillas del río, en lo que hoy sería la zona de Puerto Viejo, camino a Bajada Grande. Pero encontraron allí un grave inconveniente: permanentes amenazas de ataques de los originarios del lugar. Allí habitaban 3 tribus importantes, entre ellas charrúas, chanás y guaraníes. Por lo tanto, cuando deciden quedarse en forma permanente en estas tierras, tuvieron que buscar un lugar más alto para poder hacer un fuerte y así defenderse de sus ataques. El lugar más propicio era lo que hoy serían 2 manzanas, una donde se ubica Plaza Primero de Mayo y la otra la manzana de la Catedral, que es lo que está representado aquí en la maqueta. Se estima que estos asentamientos se fueron produciendo aproximadamente cerca de 1727, y decimos cerca porque no hay fecha exacta al no tener fundación. Lo primero que hicieron al llegar a esta zona fue desmontarla. Con los troncos de los árboles que cortaron, hicieron una empaladiza que delimitaba el fuerte, y alrededor de ese fuerte cavaron una fosa muy profunda, que al ser una zona con tanta agua de vertiente, es decir, agua debajo del suelo, hacía que se formara mucho barro, y de esta manera se lograba que los originarios no ingresaran si se trepaban. Como forma de comunicación con el resto de la población, el fuerte constaba de 2 grandes puertas llamadas puentes levadizos. Las mismas se levantaban para quedar protegidos y se bajaban cuando los habitantes necesitaban provisiones de pueblos aledaños. Dentro del fuerte armaron los ranchos que estaban hechos de adobe y los techos de paja. También había corrales para vacas y caballos. En la maqueta que aquí vemos encontraremos la mayor concentración de ranchitos en la zona que hoy es la Plaza Primero de Mayo, y del otro lado vemos 2 ranchos, uno más grande con una cruz donde se encontraba la primer capilla. Hoy en día se encuentra la catedral, y al costado vemos otro rancho más pequeño que era la casa del cura párroco. Detrás de todo esto se encontraba el cementerio, ya que en aquellas épocas era costumbre enterrar a los muertos detrás de las iglesias. En la maqueta lo vemos representado con cruces. También existía, y lo vemos en la maqueta, un mangrullo, que es esa especie de rancho alto sin paredes y con escalera. Es el lugar donde se apostaba el centinela o guardián para vigilar si venían las provisiones o si se acercaban originarios a atacarlos. Y así avisaban al resto de los hombres del poblado para prepararse para el contraataque. La maqueta que fuimos explicando está básicamente realizada con planchas de telgopor que se pegaron con cola de carpintero. Luego de lograr el espesor deseado con un soplete, se fue quemando para darle el relieve al suelo. Posteriormente se procedió a pasarle nuevamente cola de carpintero para adherirle tierra pasada por un cernidor fino. Una vez que estuvo seco, se procedió a pintar algunas zonas en verde y marrón. Los ranchos se hicieron con barro y los techos con palitos de escoba. Al terminarlos, se fueron distribuyendo en la maqueta recreando el poblado.
Los palos de la empaladiza fueron juntados del parque Urquiza, de las ramas caídas, y los árboles se armaron con flores secas. La zanja, que aparenta estar mojada, se pintó con barniz. Estas fueron algunas de las estrategias que tomamos, pero lo más importante de esta maqueta es la historia que podemos recopilar de esta representación. En las paredes de esta sala encontrarás más información y objetos de la época, como también la historia de nuestro museo y una referencia del nombre del mismo, César Blas Pérez Colman. Del otro lado, a la izquierda de la maqueta, exponemos un hecho de relevancia para nuestra ciudad, sucedido entre 1853 y 1860, en la que Paraná fue la capital de la Confederación Argentina, conformando así un circuito histórico del origen de Paraná.